Mi padrastro solía entrar en mi habitación por la noche y mi madre lo sabía, pero no hacía nada. Así que se lo conté todo a mi maestra. Y cuando mi madre se enteró, empezó a ponerme en su contra y a convencerme de que las cosas con mi padrastro me las estaba inventando. Tenía 12 años cuando mi madre contrató a María para que me cuidara. E inmediatamente la odié. No porque no fuera amable, lo era. Y no porque no jugara conmigo, lo hacía. Sino porque no soportaba lo unida que yo estaba a mi padrastro, Rick. Rick era un oficial de policía que se había mudado hacía 3 meses y básicamente se convirtió en mi nuevo papá. Me compraba vestidos de princesa, me llevaba a ver películas de Disney y me compraba palomitas que llegaban hasta el techo. Siempre me mantenía a salvo. Pero era como si María estuviera enamorada de él o algo así, porque cada vez que nos acercábamos, ella aparecía de la nada y me sacaba de la conversación. Si él se sentaba a mi lado en el sofá, ella de repente necesitaba que yo la ayudara en la cocina. Cuando él se ofrecía a llevarme a gimnasia, ella insistía en acompañarnos. Y una vez, cuando salí de mi cuarto para ir a visitar a Rick al jardín, ella me tironeó de la muñeca tan fuerte que casi me dejó marcas. A los 12 años puede que yo fuera tonta, pero no era ninguna dejada. Así que, después de 2 semanas de esto, le pregunté a Rick por qué María era tan busca atención. Pero Rick era amable. Me dijo que no era culpa de ella porque su padre había muerto, lo que significaba que no podía evitar sentir celos. En ese momento no tenía sentido para mí porque su fondo de pantalla era una foto de ella y su papá. Pero supuse que papi Rick sabía más que yo, así que simplemente lo ignoré. Pero al día siguiente, volvió a suceder. Se suponía que mis padres estarían trabajando en el turno de noche, pero el de Rick se canceló, lo que significaba que María seguía de servicio. Antes de irme a dormir, él me dijo que nos viéramos en la entrada principal de nuestra casa a las 10 p.m., porque quería llevarme a comer McDonald's tarde en la noche. Así que, cuando llegó el momento, caminé de puntitas tan silenciosamente como mis pequeños pies me lo permitieron. Pero justo cuando llegué al pasillo, María se materializó de la nada y me agarró por ambos hombros, levantándome completamente del suelo. Pateé y me retorcí, pero ella me llevó como un balón de fútbol de regreso a mi habitación, con sus dedos hundiéndose en mis brazos tan fuerte que podía sentir cada punta de sus dedos presionando mi piel. Y justo cuando estaba a punto de gritar, me tapó la boca con la mano y me acostó en la cama. Lo entenderás cuando seas mayor, fue todo lo que dijo antes de cerrar la puerta. Pero yo a los 12 años estaba harta. Realmente harta. Tanto que se lo conté a la policía. Es decir, a papi Rick. Tan pronto como se lo dije, su rostro cambió. Tomó fotos de las marcas en mis brazos de donde ella me había agarrado. En cuanto mi madre despertó de su siesta del mediodía, acordaron unánimemente despedirla. Incluso amenazaron con presentar cargos si volvía a acercarse a nosotros. Ambos decidieron que ya no era necesaria una niñera y que simplemente coordinarían sus horarios de trabajo para asegurarse de que yo nunca estuviera sola en casa. Buen viaje. Pero en lugar de que mi vida mejorara como pensé que lo haría, empeoró. Con María fuera, Rick ya no necesitaba que yo me colara en su habitación. Él venía a la mía. La primera noche, se sentó en mi cama y me frotó la espalda, diciendo que estaba revisando a su princesa. Sus manos se metieron debajo de mi camisón y me quedé congelada. Dijo que esto era lo que hacían los papás que realmente amaban a sus hijas, pero que tenía que ser nuestro secreto. Pero como dije, yo era cualquier cosa menos una dejada. Así que al día siguiente, cuando le tocó a mi madre quedarse en casa, se lo conté todo. Su rostro se inclinó y suspiró. Oh, cariño. María realmente te manipuló para que contaras estas historias locas, ¿verdad? La forma en que lo preguntó me hizo sentir que solo podía dar una respuesta. Sí. Pero no me importó. No, mamá. Estoy diciendo la verdad. Esto es por María, ¿verdad, cariño? Su tono pasó de ser ligeramente cariñoso a extremadamente agresivo. Me quedé en silencio. Ese fue el momento en que terminó mi infancia. A partir de ahí, Rick solo empeoró. Instaló una cerradura nueva en mi puerta que solo se cerraba desde afuera. Dijo que era por mi seguridad. Inventó una nueva regla de que solo podía usar la ropa que él me compraba dentro de la casa. Camisones de princesa y tutús que eran una talla demasiado pequeña. Mi madre se convenció a sí misma de que era dulce que él estuviera tan involucrado en mi vida. Empecé a escribir cartas a María sobre todo lo que estaba pasando, pero ella nunca respondió. Pero la peor noche fue después de mi 13º cumpleaños. Rick llegó borracho e hizo cosas que me hicieron vomitar después. Se enojó por el desastre y me hizo limpiarlo yo misma. Dijo que si se lo contaba a alguien, nunca me creerían, al igual que nadie le creyó a María. Pero esa semana, María se puso en contacto conmigo. Lo disfrazó como una postal bajo el nombre de mi mejor amiga de la escuela. Me dijo que mis padres la habían chantajeado para que dejara de comunicarse conmigo.
Mientras seguía leyendo, vi que me decía que revisara dentro del viejo osito de peluche que me regaló antes de ser despedida. Y cuando lo hice, sentí que una sonrisa iluminaba mi rostro porque adentro había un pequeño dispositivo de grabación y una nota. Esconde esto debajo de tu cama. Voy a buscarte. Excepto que nunca llegué a usarlo. Mi maestra, la señorita Jackson, me retuvo después de la escuela al día siguiente. Había notado los moretones en mis muslos durante la clase de gimnasia. Hizo preguntas amables hasta que todo salió de mí. María, Rick, mi madre, todo. Las palabras salían cada vez más rápido hasta que estaba sollozando en sus brazos. Sintiéndome segura por primera vez desde que María se fue. La señorita Jackson me sostuvo mientras lloraba hasta que no pude llorar más. Me dio pañuelos de la caja de su escritorio y esperó hasta que mi respiración se normalizó. Luego me dijo que teníamos que ir a la oficina del director. Le rogué que no se lo contara a nadie, pero dijo que tenía que hacerlo. Dijo que era la ley. El director era un hombre mayor con cabello canoso que siempre usaba el mismo traje marrón. Escuchó a la señorita Jackson explicar lo que yo le había dicho. Y su rostro se puso cada vez más serio. Hizo algunas llamadas telefónicas mientras la señorita Jackson se sentaba conmigo. Le oí decir palabras como denunciante obligatorio y remoción de emergencia. Mi estómago se sentía como si estuviera lleno de piedras. Aproximadamente una hora después, aparecieron dos personas, una mujer y un hombre, ambos vestidos con ropa normal pero portando placas oficiales. Dijeron que eran de los Servicios de Protección Infantil, CPS. La mujer tenía el pelo corto y rubio y se presentó como Jennifer. El hombre era más joven y dijo que su nombre era Kyle. Me llevaron a una pequeña sala de conferencias y me pidieron que les contara todo. Les conté sobre Rick viniendo a mi habitación, sobre la cerradura de mi puerta, sobre la ropa que me obligaba a usar, sobre mi madre no creyéndome. Jennifer escribía todo en un cuaderno mientras Kyle hacía preguntas amables. Tomaron fotos de los moretones en mis muslos y brazos. Jennifer preguntó si había moretones en algún otro lugar y yo asentí. Llamaron a una enfermera para que me hiciera un examen completo. La enfermera era agradable. Su nombre era Francis y tenía una voz suave. Tomó fotos de cada marca y moretón. Las puso en un sobre especial y lo selló. Me dijo que era valiente. Yo no me sentía valiente. Me sentía asustada. Mientras todo esto sucedía, el director llamó a mis padres. Podía oírlo por teléfono en su oficina de al lado. Les dijo que me habían retenido después de la escuela por un problema disciplinario y que tenían que venir a buscarme. No mencionó al CPS. Jennifer dijo que esto era para que no pudieran prepararse ni entrenarme sobre qué decir. Rick apareció primero. Todavía llevaba su uniforme de policía y podía verlo a través de la ventana hablando con el director. Su rostro se veía tranquilo, pero sus manos estaban apretadas. El director le dijo que esperara en la oficina principal. Procedimiento estándar, dijo. A Rick no le gustó eso, pero no podía discutir sin parecer sospechoso. Mi madre llegó unos 20 minutos después. Parecía cansada de su turno y confundida porque la habían llamado. Vio a Rick en la oficina y se sentó con él. Los observé a través de la ventana. Él le susurraba algo y el rostro de ella se ponía pálido. Jennifer y Kyle terminaron sus preguntas y me dijeron que había hecho lo correcto al contárselo a la señorita Jackson. Dijeron que no iría a casa esa noche. En cambio, me quedaría con una familia de acogida mientras investigaban. Las piedras en mi estómago se convirtieron en rocas. Llevaron a mis padres a una habitación diferente para hablar con ellos. Podía oír la voz de mi madre subiendo de tono a través de las paredes. Decía que todo era un malentendido. Que María me había metido ideas en la cabeza antes de irse, que yo estaba confundida y que inventaba cosas para llamar la atención. La voz de Rick era más tranquila. Sonaba preocupado y confundido, interpretando al padrastro perfecto. Jennifer regresó y me dijo que me iban a colocar en cuidados de acogida de emergencia. Dijo que era solo temporal mientras aclaraban las cosas. Me dio una bolsa con algo de ropa básica y artículos de aseo que guardaban para situaciones como esta. Nada de mis vestidos de princesa, gracias a Dios. La familia de acogida vivía a unos 30 minutos de distancia. Era una pareja de ancianos llamada Lawrence y Diane que llevaban años haciendo esto. Su casa olía a galletas y tenía fotos de todos los niños que habían acogido a lo largo de los años cubriendo una pared. Me mostraron un pequeño dormitorio con una cama individual y una cómoda. Era sencillo pero limpio. Sin cerraduras en la puerta. Esa primera noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, esperaba escuchar pasos en el pasillo. Esperaba que la puerta se abriera, pero permaneció cerrada. Diane me trajo leche tibia alrededor de la medianoche cuando me oyó llorar. No hizo preguntas, solo se sentó en el borde de la cama hasta que me quedé dormida. Los siguientes días fueron un torbellino de reuniones y entrevistas. Tuve que contar mi historia una y otra vez a diferentes personas.
Trabajadores sociales, terapeutas, algún tipo de investigador especial. Cada vez se hacía un poco más fácil, pero también un poco más difícil, como arrancarse una costra. Mi madre y Rick contrataron a un abogado. Su nombre era Philip y usaba trajes caros. Empezó a decirle a todo el mundo que yo era una niña problemática, que me había estado portando mal desde que mi verdadero padre se fue, que María me había llenado la cabeza de mentiras porque estaba obsesionada con Rick y celosa de nuestra familia. Tuvieron visitas supervisadas en la oficina del CPS. Mi madre lloraba y me suplicaba que dijera la verdad. Decía que me extrañaba y quería que volviera a casa, que podríamos ser una familia de nuevo si tan solo dejara de contar esas mentiras. Rick se sentaba allí con aspecto herido y confundido. Preguntaba por qué le estaba haciendo esto cuando él no había sido más que bueno conmigo. Durante una visita, mi madre fue al baño. El supervisor era un tipo joven que estaba leyendo algo en su teléfono. Noté que mi madre había dejado su bolso sobre la mesa. Su teléfono asomaba por el bolsillo lateral. Lo agarré rápido y empecé a desplazarme por sus mensajes de texto. Había mensajes entre ella y Rick de la noche anterior. Él le decía que mantuviera la calma, que su abogado se encargaría de todo, que una vez que me recuperaran, se mudarían a algún lugar nuevo, empezarían de cero donde nadie nos conociera. Mi madre había respondido que tenía miedo. Rick le dijo que confiara en él, que ya había manejado situaciones como esta antes. El supervisor me notó con el teléfono y me lo quitó. No vio lo que yo había estado leyendo, solo me dijo que no debía tocar las cosas de otras personas. Traté de hablarle de los mensajes, pero me dijo que se lo guardara a mi trabajadora social. Cuando le conté a Jennifer sobre el texto, dijo que lo investigaría, pero que sin capturas de pantalla o pruebas, era solo mi palabra, y mi palabra no valía mucho contra un oficial de policía y una enfermera. María se presentó en la primera audiencia de custodia. Casi no la reconocí. Parecía mayor, de alguna manera cansada. Tenía una carpeta llena de papeles y un hombre con ella que resultó ser un investigador privado llamado Logan. Intentó decirle al juez por qué la habían despedido, como había notado cosas que la preocupaban, como Rick siempre intentaba estar a solas conmigo, como mi madre se negaba a ver lo que estaba pasando. Pero Philip, el abogado caro, se opuso a todo. Dijo que María no tenía derecho a estar allí, que era una exempleada resentida que intentaba vengarse. Sin embargo, María tenía fotos. Fotos de regalos que Rick me había comprado que parecían inocentes pero no lo eran. Lencería disfrazada de ropa de juego, películas que eran demasiado adultas para mí. Tenía marcas de tiempo que mostraban cuando se suponía que Rick estaba en el trabajo, pero en realidad estaba solo en casa conmigo. El juez aceptó revisarlas, pero dijo que necesitaban más investigación. Mi madre se levantó en la corte y dijo que María estaba mintiendo, que siempre había tenido celos de su familia, que había intentado seducir a Rick y que cuando él la rechazó, decidió destruirlos. Lloró lágrimas bonitas y dijo que solo quería recuperar a su hija. La familia de acogida tuvo que escribir informes sobre cómo me iba. Diane les contó sobre mis pesadillas, cómo me despertaba gritando, cómo me sobresaltaba cuando Loren se movía demasiado rápido o se acercaba por detrás, cómo no comía ciertos alimentos porque me recordaban las cenas con Rick. El terapeuta asignado por el tribunal dijo que mostraba signos de trauma, pero que no podía decir definitivamente qué lo causó. Durante las visitas supervisadas, mi madre empezó a volverse más mala. Cuando el supervisor no prestaba atención, se inclinaba cerca y susurraba que lo estaba arruinando todo, que había destruido nuestra familia, que cuando volviera a casa, las cosas serían diferentes. Rick solo me miraba con una expresión que me ponía la piel de gallina. Empecé a escribir todo en un diario que Diane me regaló. Cada amenaza, cada comentario susurrado, cada mirada. La terapeuta dijo que me ayudaría a procesar las cosas. Creo que ella solo quería documentación. María siguió investigando. Su investigador privado, Logan, descubrió que Rick había vivido en 3 estados diferentes en los últimos 10 años, mudándose siempre después de unos pocos años, siempre yéndose rápidamente. En un estado, salió con una mujer con una hija pequeña. Esa mujer, Brenda, había presentado un informe policial diciendo que su hija le dijo que Rick la estaba tocando. Pero luego se mudaron repentinamente y el caso se cerró. Logan localizó a Brenda. Vivía en un pequeño apartamento a 2 estados de distancia. María fue a verla. Brenda estaba aterrorizada. No quiso testificar. Dijo que Rick había amenazado con desvivirlas a ambas si alguna vez hablaba. Dijo que él tenía amigos policías en todas partes que lo ayudarían. Cuando María intentó presentar esta evidencia, Philip logró que fuera desestimada. Dijo que era de oídas. Dijo que no tenía nada que ver con el caso actual, que Rick nunca había sido acusado de nada. El juez estuvo de acuerdo. Las acusaciones pasadas sin condenas no podían usarse como evidencia. Oí a Diane y Lawrence hablar una noche cuando pensaban que estaba dormida.
La trabajadora social sugería que la reunificación podría ser posible. Que con terapia y supervisión, yo podría volver a casa, que mi madre estaba haciendo todo bien, yendo a clases de paternidad, terapia individual, asesoramiento de pareja con Rick, interpretando a la madre preocupada perfecta. Sentí que me estaba ahogando. Como si no importara cuánto gritara, nadie podía oírme. María lo estaba intentando, pero el sistema trabajaba en su contra, en nuestra contra. Entonces mi madre cometió un error. Había empezado a enviarle mensajes de texto a María, amenazándola, diciéndole que se retirara o la demandaría por acoso, diciendo que sabía dónde vivía María, que los accidentes ocurrían todo el tiempo. María guardó cada mensaje. Rick cometió su propio error. Había estado moviendo dinero, abriendo nuevas cuentas bancarias, comprando cosas que pudieran venderse fácilmente. Logan notó que visitaba una unidad de almacenamiento tarde en la noche. Cuando hizo el seguimiento, descubrió que Rick había estado empacando cajas, preparándose para huir. María le suplicó al juez una audiencia de emergencia. Dijo que tenía pruebas de que planeaban huir conmigo. El juez dijo que esperaran a la fecha programada para el juicio. 2 semanas más. 2 semanas más de visitas supervisadas donde mi madre y Rick podrían perfeccionar su actuación. Yo estaba perdiendo la esperanza. Cada noche le pedía a Dios que enviara a alguien que me creyera, que me salvara. No me importaba quién, solo alguien que pudiera ver la verdad. Durante la terapia, me quebré por completo. Le conté a mi terapeuta, Ladra Winter, sobre la Sirta Jackson, cómo fue la primera persona en la que confié, cómo se dio cuenta cuando nadie más lo hizo, cómo deseaba poder hablar con ella de nuevo. La doctora Winter lo anotó todo. Como denunciante obligatoria, tenía que documentar todo. La semana siguiente, trajeron a la señorita Jackson a testificar. Les contó sobre haberme encontrado después de clase, sobre los moretones que había visto, sobre cómo me había quebrado y se lo había contado todo sin ninguna presión. Philip intentó decir que ella me había guiado, que me había plantado ideas, pero la señorita Jackson había guardado notas detalladas, con fecha y hora, de todo lo que yo había dicho con mis propias palabras. Rick debió sentir que el cerco se cerraba. Me envió una carta a través de mi madre durante una visita. El supervisor no la revisó porque pensó que era solo una tarjeta. Adentro, hablaba de volver a ser una familia, de dejar atrás este malentendido, de cuánto extrañaba a su princesa especial, de todas las cosas divertidas que haríamos cuando volviera a casa. Para cualquier otro, podría haber parecido dulce. Para mí, era una amenaza. Le mostré la carta a Diane. Estaba sollozando tan fuerte que apenas podía respirar. Ella la leyó y su rostro se puso blanco. Llamó a Jennifer de inmediato. Documentaron todo. El fraseo, las promesas implícitas, las sutiles amenazas ocultas en palabras cariñosas. Mi madre estaba entrando en pánico. Se acercaba la audiencia final y las cosas no se veían bien para ellos. Pidió reunirse con María. Dijo que quería arreglar las cosas. María aceptó pero lo grabó. En nuestro estado, solo necesitas el consentimiento de una persona para grabar. Se reunieron en una cafetería. Mi madre le ofreció dinero a María para que se fuera, para que dejara todo, para que dejara de intentar obtener la custodia. María preguntó por qué debería hacer eso. Mi madre se quebró, dijo que Rick tenía problemas, que sabía que tenía problemas, pero que lo amaba, que no podía perderlo, que lo vigilaría mejor si tan solo pudieran recuperarme. María le preguntó directamente si sabía lo que Rick me había estado haciendo. Mi madre se quedó callada, luego dijo que lo había visto salir de mi habitación por la noche a veces, pero que se había convencido de que solo me estaba vigilando, siendo un buen padre, que no podía creer, que no quería creer. María tenía lo que necesitaba. Una admisión de que mi madre sabía que algo andaba mal, pero eligió a Rick en lugar de protegerme. Que había visto las señales, pero las ignoró. Que estaba dispuesta a ponerme de nuevo en peligro solo por mantener su relación. En la audiencia final, todo se unió. El testimonio de la señorita Jackson sobre mi revelación espontánea. La carta de Rick con sus amenazas ocultas. La grabación de mi madre admitiendo que sabía que Rick era peligroso. La evidencia de María sobre el comportamiento pasado de Rick y sus planes para huir. Rick vio hacia dónde iban las cosas. En un último esfuerzo por salvarse, se volvió contra mi madre. Dijo que ella lo sabía todo, que ella lo había alentado, que ella le había dicho que yo necesitaba una figura paterna, que había ignorado señales obvias porque no quería estar sola de nuevo. El acto de madre perfecta de mi mamá se derrumbó. Le gritó a Rick, lo llamó mentiroso. Luego, finalmente, salió la verdad. Admitió que lo había visto salir de mi habitación. Admitió que notó que la ropa que me compraba era inapropiada. Admitió que lo había elegido a él sobre mí porque no podía enfrentar ser madre soltera de nuevo. El juez ordenó la terminación inmediata de los derechos parentales. Se presentaron cargos criminales.
Rick fue arrestado allí mismo en la sala del tribunal. Mi madre fue arrestada por poner en peligro a una menor y por no protegerla. A María se le concedió la custodia de emergencia con el camino hacia la tutela permanente. Cuando el juez pronunció esas palabras, sentí que podía respirar por primera vez en meses. La policía registró la computadora de Rick y encontró exactamente lo que esperarías encontrar: fotos, videos, evidencia que enfermó incluso al detective más experimentado. También encontraron comunicaciones con otros depredadores, toda una red de monstruos. Mi madre aceptó un acuerdo de culpabilidad. 3 años de prisión, pérdida de derechos parentales de por vida. Terapia obligatoria. Nunca más se le permitiría trabajar con niños. En su sentencia, intentó pedirme perdón. Dijo que sentía no haberme protegido, no haberme creído, haberlo elegido a él. No respondí. Algunas cosas no se arreglan con un perdón. Rick recibió 25 años. El fiscal dijo que probablemente moriría en prisión. Que a los policías que lastiman a niños no les va bien adentro. No me sentí mal por eso, ni un poquito. La casa de María era diferente a como la recordaba. Más tranquila, más segura. Había convertido su cuarto de invitados en un dormitorio para mí. Lo pintó de amarillo porque recordaba que era mi color favorito. Nada de cosas de princesas, nada de rosa, solo decoraciones normales de niños. La primera noche allí, no pude dormir. Seguía esperando pasos, que la puerta se abriera. María se sentó afuera de mi habitación en el pasillo toda la noche solo para que yo supiera que alguien estaba allí, que alguien estaba vigilando, que alguien me mantendría a salvo. La terapia fue dura. La doctora Winter dijo que tomaría años procesar todo, que la curación no era lineal, que algunos días serían más difíciles que otros. Tenía razón. Algunos días no podía levantarme de la cama, otros días me sentía casi normal. La señorita Jackson se mantuvo en contacto. Enviaba tarjetas y cartas, venía a mis graduaciones de terapia, me recordaba que hablar había sido valiente, que decir la verdad había sido lo correcto. Se convirtió en algo así como una hermana mayor para mí. María nunca intentó reemplazar a mi madre. Ella era simplemente María. Ayudaba con la tarea, preparaba mis comidas favoritas, me llevaba al cine a ver películas que realmente eran apropiadas para mi edad, me dejó ser niña otra vez. Me dejó estar enojada, me dejó estar triste. Me dejó sanar a mi propio ritmo. Descubrí más tarde que María se había gastado todos sus ahorros en el investigador privado, que había pedido préstamos para pagar a los abogados, que nunca se rindió conmigo incluso cuando todos decían que estaba loca. Incluso cuando mis padres la amenazaron, incluso cuando el sistema nos falló a ambas. Me contó por qué había intentado con tanto esfuerzo mantenerme alejada de Rick esa noche. Había reconocido las señales porque lo mismo le había pasado a su prima cuando eran niñas. Había intentado contarle sus preocupaciones a mi madre, pero fue rechazada. Cuando me agarró esa noche, estaba desesperada. Sabía lo que él tenía planeado. Estaba tratando de protegerme de la única manera que podía. Le pregunté por qué no llamó simplemente al CPS ella misma. Dijo que lo había pensado, pero que era joven y tenía miedo. Pensó que mi madre le creería si se lo explicaba adecuadamente. Pensó que el hecho de que Rick fuera policía significaba que nadie le creería de todos modos. Había estado reuniendo pruebas cuando la despidieron. El dispositivo de grabación en el oso debía ser la prueba final. Nos mantuvimos en contacto con Diana y Lawrence. Dijeron que yo era una de sus historias de éxito, que la mayoría de los niños en el sistema no obtienen justicia. No consiguen hogares seguros. No consiguen personas como María que luchen por ellos. Sé lo afortunada que fui. Qué fácil esto podría haber terminado de manera diferente. Mi madre salió después de cumplir 2 años por buena conducta. Envió cartas pidiendo verme, diciendo que había cambiado, que había recibido terapia, que ahora entendía lo que había hecho mal. María me dejó la decisión a mí. Dije que no. Algunos puentes están destinados a quedarse quemados. Rick murió en prisión después de cumplir 5 años. Otro recluso se enteró de por qué estaba allí. No sentí nada cuando me enteré. Ni alivio, ni tristeza, solo nada. Ya se había llevado suficiente de mí. No merecía mis emociones también. Ahora estoy en la universidad, estudiando para ser trabajadora social. Quiero ser la persona que les cree a los niños, que ve las señales, que lucha por ellos cuando nadie más lo hace. María dice que seré buena en ello. Que mi experiencia, por horrible que fuera, me ayudará a salvar a otros. Todavía tengo pesadillas a veces, todavía me sobresalto ante los toques inesperados, todavía lucho con la confianza. Pero también tengo días buenos. Días en los que me olvido de tener miedo, días en los que me siento normal. Días en los que estoy agradecida de estar viva, a salvo y amada. María me adoptó legalmente cuando cumplí 16 años. Tuvimos una pequeña ceremonia en el juzgado.
Solo nosotras, la señorita Jackson, Diane, Lawrence y la doctora Winter. Cuando el juez lo hizo oficial, María lloró. Dijo que había querido ser mi mamá desde el momento en que tuvo que dejarme ir aquella noche. A veces la gente me pregunta si odio a mi madre biológica. No lo hago. Le tengo lástima. Eligió a un monstruo por encima de su propia hija. Tendrá que vivir con eso para siempre.